Hare Krishna, devotos, mis reverencias a todos, Jai Srila Prabhupada, bienvenidos una vez más a esto que es Bhakti 360 en las redes de Hare Krishna Mar del Plata, todos los jueves, 18 horas, horario de la República Argentina, en este espacio donde nos juntamos para charlar respecto a cosas que tienen que ver con la espiritualidad y también con muchas otras cosas, con distintos saberes, ciencias, costumbres, hábitos. Y hoy hemos vuelto al formato de El Invitado. Mi nombre es Alfredo Di Florio, mi nombre espiritual es Arjuna Saka Das, y hoy tenemos el segundo round 2, de un invitado que ha estado ya en este espacio. Estuvo el año pasado, hoy lo invitamos de nuevo. Estamos con Chandra Shekhar Acharya Das. Hare Krishna Santo, mis reverencias, ¿cómo le va? Las mías, las mías. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Sí, sí, así aquí en Francia, Muy bien, muy bien. viendo. Recientemente estuvo en India y ahora está en Francia. Mucho viaje siempre. Sí, muchos viajes. No me pido a qué propósito y para qué y con cuál eficacidad, pero bueno, sí, muchos viajes. Muy bien, bueno, muchas gracias por hacerse el tiempo y participar de nuevo de este espacio. Y el día de hoy queríamos charlar sobre el tema de la vestimenta, la ropa y conciencia de Krishna, o la ropa y la espiritualidad en general. Es un tema que siempre veo que usted está investigando, está publicando cosas al respecto. Tuve la suerte de poder ver un seminario suyo en el Festival Krishna West en el año 2017 en Nova Bokula, en Brasil, donde hizo toda una exposición respecto a la ropa y distintos grupos religiosos. Me pareció muy bueno, muy inteligente. Y me Gracias. gustaría hoy que hablemos sobre este tema de la ropa y la espiritualidad. ¿Qué relación hay? ¿No hay relación? ¿Los espiritualistas usan algún tipo de uniforme o se puede hacer espiritualidad usando cualquier tipo de ropa? Eso va a ser más o menos el tema del día de hoy. Pero para empezar, me gustaría conocer un poco cómo surgió su interés por este tema, cómo es que arrancó su Hmm. investigación sobre la vestimenta, la ropa y conciencia de Krishna. Mira, hace como 2 años, porque hace más que hace como 10 años que hablo mucho sobre esto, ¿verdad? Uh -huh. Pero hace 2 años un astrólogo me hizo mi carta astral, ¿se Sí, dice? sí, Y se puso a reír. Y, y es un devoto de Krishna que me conoce y que conoce, que sabe que hablo mucho de la vestimenta y él se empezó a reír y me dijo, ¿sabes qué? La ironía es que en tu carta, según tu carta astrológica, tu condicionamiento, tú eres una persona a quien le gusta vestirse diferente del resto de la sociedad. Pero por el hecho, y es aquí que se puso a reír, por el hecho que tú eres adentro de una comunidad, la comunidad Hare Krishna, que al mínimo ahora en este tiempo, donde la gran mayoría de los miembros de esta comunidad se visten de manera exótica de la India, podemos claro. decir, o bueno, del mundo espiritual es otra discusión, pero se visten así muy diferente de la norma occidental. Tú, este condicionamiento de vestirse diferente del resto de la sociedad se manifiesta en vestirte de manera la más normal, la más convencional Claro. occidental que puede ser, ¿no? Entonces, específicamente, Prabhu, yo paré la universidad por muchos años, por 15 años, Uh -huh. y por la recomendación sagrada de mi presidente del templo de París de 93, no comment, como se dice, bueno, misericordia. Y después de como 15 años regresé a la universidad para acabar lo que había empezado y fui a la Universidad de California, a Santa Bárbara, y estudié religiones comparadas. Qué bueno. Y es en este entonces que empecé a ver el Vaishnavismo Gaudiya, ISKCON, en relación con otros movimientos, otras instituciones religiosas de hoy en día, Claro. su pasado, la trayectoria histórica. Y eso me hizo pensar, híjole, y específicamente, para decirte, específicamente
y en ese momento también Hridayananda Maharaj empezó a hablar de la vestimenta Ujú. en la conciencia de Krishna y específicamente hubo un darshan, un picnic en un parque cerca de Westwood, donde Hridayananda Maharaj hablaba, y siempre me voy a recordar, fui con un amigo, llegamos un poquito tarde, me sentí, ya estaba hablando, había como 30 devotos, y cuando me sentí, a ese momento estaba diciendo, muy serio, Hridayananda Maharaj, no hay cualquier recuerdo histórico, there's Sí, no historical record, no hay prueba histórico para nada, que cuando una persona a la época del señor Chaitanya se entregaba al movimiento de Sankirtan, no hay cualquier prueba que esta persona para o en el proceso de entregarse al movimiento del señor Chaitanya, el movimiento de Sankirtan, tenía de cambiar su ropa. claro. Y para mí fue como una bomba, como, oh my God, las implicaciones de esto. Y entonces empecé a pensarlo y ver la historia. Y en este entonces empecé a buscar todo lo que Prabhupada había dicho y todo lo que es disponible en el Bhagavatam, en el Chaitanya Charitamrita y en las palabras de Prabhupada. Y eso es como lo que me gustaría explicar, ¿no? Como Claro. Ok. empezar Bhagavatam a ver todo, ¿no? Lo que hay sobre este sujeto de vestimenta. Y por favor, si puedo acabar con Sí. esta palabra, hay muchos devotos, miembros de ISKCON, que dicen, no es importante, no es importante, hablar de la vestimenta no es importante, no es importante, pero como voy a tratar de probarlo, es súper importante. Las implicaciones para la salvación, podemos decir, sin parecer fanático. Claro, claro. Claro, en serio, podemos decir, yo estoy seguro que, y tal vez me equivoco, pero la salvación o un porcentaje enorme de almas por siglos a venir. Sí, sí, sí. ¿Cómo se dice? This is what is at Sí. stake, como Es lo que está en juego. en juego. El juego es enorme, es monumental. Claro. Prabhu, antes de empezar con la exposición de todo este material y todo lo que usted ha investigado durante todos estos años, la pregunta del millón. Si no hay pruebas históricas, ¿por qué estamos convencidos que es así? Qué pregunta interesante. Y yo te puedo dar la respuesta con una pregunta. A ver. ¿Prabhupada, sí o no, ha hecho al Vaishnavismo Gaudiya lo que Guru Gobind Singh, el 8 guru de la parampara del Sikhism, del Sí, Sikhismo, el sikhismo. Ujú. del Sikhismo, ha hecho al Sikhismo? Desconozco. Cuéntame un poquito. Ok, quería hablar de esto después, pero es muy interesante porque la mayoría de la gente que mira tu podcast son miembros de ISKCON y que para ellos, ¿no? Las instrucciones de Prabhupada son muy importantes, la Claro. historia de ISKCON es muy importante. Entonces, cuando estudié, tomé 2 cursos en el sikhismo a la Universidad de California. Y el sikhismo empezó por siglos, empezando con Guru Nanak, que fue el fundador. Algunos dicen que tenía contacto con Chaitanya Mahaprabhu en Sí, Jagannath Puri, y es sí, por eso que... he escuchado ah, que es como, son como los yatrias del Vaishnavismo, ¿no? Sí, y cuando ves a las canciones de Guru Nanak, son bhajans de Krishna. Claro. Govinda, Govinda, Govinda. Entonces, hay prueba histórica que por como siglos, como no sé, 5 siglos, 6 siglos, el sikhismo no tenía cualquier ¿cómo se dice? Uniforme. Uniforme, no tenía cualquier uniforme. Te convertiste o naciste en la tradición de Guru Nanak y seguías vistiéndote como te vestías Normal. antes de la Claro. conversión. Y como 500 años después, más o menos, viene el 8 gurú, del 8th, que se llamaba Guru Gobind Singh. Y por razones políticas y militares,
estableció algo que se llama el Khalsa y Impuso. impuso de repente un uniforme, especialmente a los hombres, que consistía a lo que vemos hoy de los Sikhs, ¿no? 5 cosas: el El turbán, turbante. la barba, Ujú. un bracelet, a copper bracelet, Sí, una pulsera de cobre usan. una pulsera de cobre y un cuchillito, y hay 5 cosas, ¿no? Y fue mandatorio, de un día al otro. Guru Gobind Singh transformó una tradición que por siglos era una tradición de come as you are, vienes como eres, Claro. vengas como eres, y la transformó en una tradición, vengas con un uniforme religioso, que seas guru o sacerdote o brahmana o pastor, o que seas un miembro de la comunidad, de la congregación sin cualquier posición eclesiástica. No importa si te identificas como un Sikh, de repente, de hoy en día hasta el fin, tienes que tener un uniforme. Entonces, él cambió mucho la dirección, podemos decir, sartorial o con relación a la vestimenta del sikhismo. Entonces, la pregunta es, y bueno, y antes de preguntar esa pregunta, ¿Prabhupada hizo eso o no al Vaishnavismo Claro. Gaudiya? La pregunta, hay que establecer, y creo que es un hecho, que si vemos a la historia y empezamos, por ejemplo, con Chaitanya Mahaprabhu, que Chaitanya Mahaprabhu es nuestro ejemplo paradigmático, ¿no? Claro. No hay cualquier prueba que cuando alguien ah, ¿cómo se dice? Se rendía o se convertía al Vaishnavismo, a la Krishna Bhakti, se cambiaba de ropa. Claro. Entonces, si eso es un hecho, y creo que es un hecho, y lo voy a explicar si me das tiempo, Sí. si es un hecho que por 500 años, y qué decir de miles de años, porque en el Bhagavatam también, no hay aparte de tilak, el tilak, sí, tulsi, ok, aparte de esas dos cosas que Rupa Goswami menciona en el Néctar de la Devoción, en el Bhakti Rasamrita Sindhu, es interesante que no menciona nada de ropa. Nada de ropa, claro. Nada de ropa como principios, pero tilak y tulsi sí. Entonces, si hay una historia donde no hay un uniforme Vaishnava distinto del resto de la sociedad, Prabhupada, Prabhupada Prabhupada, recordámonos, él tenía he was so proud, Sí, ¿cómo se estaba dice? tan orgulloso, ¿no? Orgulloso en un buen sentido, Claro. ¿verdad? Estaba tan orgulloso que, ¿cuántas veces dijo: yo no especulé, yo no cambié nada? La única razón por qué tengo un éxito es que presente la cosa tal como es, Tal cual. y es por eso que hay una Shakti, ¿verdad? Entonces, ok, no te di la respuesta específicamente, pero es una pregunta a preguntar, y yo creo que por algunas cosas que Prabhupada dijo, pero hay que verlas en contexto, y Claro. es por eso que hay que hacer un trabajo muy importante, por cosas que los discípulos de Prabhupada hicieron, por tradiciones que se crearon, ¿no? La creación de una tradición. Claro. ¿Conoces la historia, no? La historia tienes un ashram, decimos, budista en Tibet, y hay una ceremonia y es cada año a un titi especial, y antes de la ceremonia, 30 minutos antes, el acharya del ashram dice a sus monjes: ok, ya está todo listo, la ceremonia, sí, sí, maestro, el yaga está listo, sí, sí, maestro, los mantras están listas, sí, el fuego, sí, sí. Bueno, y a este momento hay un gato blanco que entra así ¿no? por casualidad en el yagya, el lugar, y ¡ay, caramba! Va a contaminar todo. Entonces lo agarran, y ¿qué hacemos con este gato? Pues toma una cuerda y póngalo, tie him Hátalo. up, átalo al pilar Ok. en the courtyard. En el Y patio. entonces
en el patio. Y entonces buscan una cuerda y solo tienen una cuerda roja, entonces lo agarran, lo atan y así para que no perturba el yagya, que se pasa sin problemas. 200 years, 200 años. 200 años después, tienes el mismo ashram con un otro acharya, otro grupo de brahmacharis, el mismo festival anual, y media hora antes que empieza el ritual, ves dónde voy, ¿no? El Claro. maestro pide, ok, pues el yaga está listo, sí, maestro, los mantras están listos, sí, el fuego está listo, y un gato blanco ¿no? Con una cuerda roja en el patio está también, sí, 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 maestro, porque ¿no? Claro. hace parte de la ceremonia. Es Ahora, parte bueno, de la tradición. Es parte de la tradición. ¿ah? Se vuelve parte de una Es, tradición. se vuelve parte de la tradición. Claro, claro, Y claro. somos, es una gran bendición de ser las primeras generaciones después de Prabhupada, ¿no? Pero también con esto viene una responsabilidad enorme de no crear tradiciones que no existían antes o especular con algo, ¿no? O irse en una dirección que Prabhupada no intentaba y no quería, etcétera, etcétera. Eso es muy peligroso porque una vez que algo está establecido, pues es así, Prabhu, que lo hacemos desde 50 años. Para cambiar eso, Prabhu, buena No, suerte. claro, 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 tal cual, tal cual, tal cual. Pero está súper interesante lo que está planteando. Y sí es cierto, me parece que sí estamos en un momento histórico en ISKCON, que hay que tener mucho cuidado, porque muchas cosas que se planteen hoy quizás queden a futuro como cosas tradicionales, históricas, y que no, son creaciones de este momento y hay que tener mucho cuidado con eso. Eso es muy, muy importante. Prabhu, para Y seguir avanzando, sí, dígame, dígame. pues, solo para decir que, ¿cómo se averigua? ¿Cómo se averigua si estamos especulando o no? Pues Krishna dice mismo en el Bhagavad Gita, al final del 16 o 17 capítulo, que eso se determina por Shastra. Entonces es muy importante de no solamente ver a todo lo que Prabhupada dijo, porque por ejemplo, hace 2 semanas un devoto de Dallas me mandó una carta, mira, Prabhupada dice que los dotis siempre se tienen que poner en el templo. Pues ya, ok, entonces ya acabamos de hablar, ¿no? Porque hay una citación, Claro, ¿verdad? claro. Entonces, no solamente ver todo lo que Prabhupada dijo, pero también ver lo que Chaitanya Mahaprabhu enseñó, lo que él enseñó por su ejemplo, y últimamente lo que las Shastras, como el Bhagavatam, dice o no dice. Claro, sí, sí, tal cual, tal cual. Y bueno, y yendo a eso, yendo a su investigación, cuando empezó a indagar en el Bhagavatam, cuando empezó a indagar en la vida de Chaitanya Mahaprabhu, en su investigación, ¿qué fue lo que encontró? ¿Cuáles son los resultados de todos estos años de revisar la cuestión de la vestimenta en conciencia de Krishna? Ok, empecé con Prabhupada y encontré como citaciones súper increíbles, como por ejemplo hay una donde dice, yo no introducí el dhoti, Claro. ustedes introducieron el dhoti. Es como, wow, ¿verdad? Y otras, para ser honesto, como si the robes, Las túnicas. las túnicas tienen que ponerse siempre. Entonces, concluí que hay como una contradicción superficial, donde en un entonces Prabhupada dice, sí, 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 muy importante, y en otras ocasiones dice, pues no tenemos nada que tener con la vestimenta, vienes como quieres, no hace nada, ¿no? Claro, No tienes que cambiar nada. Entonces, para clarificar o para dar senso a esta contradicción aparente, ¿sí? lo que hice es que fui más allá, zoom out, a ver, ok, la historia de ISKCON, la demografía de ISKCON, en cuál contexto Prabhupada dijo qué. Especialmente la cuestión de ashram, a quién estaba hablando y quién tenía en su mente cuando estaba hablando de sus estudiantes, de sus discípulos, ¿no? ¿Quién Claro, eran específicamente? No de dónde venían o si eran de Estados Unidos o Argentina, pero eran monjes, vivían en templos o eran grihastas con su propio dinero. Es súper importante esto. Y más zoom out, bueno, vemos en el contexto de Chaitanya Mahaprabhu, qué ejemplo él dio cuando él se convirtió, entre claro. comillas, ¿no? Al Sí, sí. Vaishnavismo.
¿Qué instrucciones dio? Y últimamente, bueno, ¿y qué Rupa Goswami dice? ¿Y qué dice el Bhagavatam? Es así que fue mi metodología Claro, para dar senso a la contradicción superficial o aparente de Prabhupada. claro, está bien. ¿Y a qué resultado se llega con esto de ir, digamos, más atrás, más atrás, más atrás, empezar a ver el contexto? Porque es cierto que el ISKCON de Prabhupada era un 99% monjes, muy distinto al ISKCON de hoy, que es un 99% de personas sociales en familia. Exacto. Eso es tan importante a considerar. Claro, Tantas veces Prabhupada dice mis discípulos. Entonces hoy pensamos o aplicamos la palabra mis discípulos o mis gran discípulos o los miembros de ISKCON y aplicamos lo que Prabhupada dijo en un contexto histórico que en su mente estaba claramente hablando de sus discípulos monásticos. ¿Por qué? Porque no había discípulos de congregación. claro, tal cual. ¿No? De 66 a 77 había algunas parejas, pero la mayoría de las parejas vivían En en el templo. templos, Claro. monjes, como monjas, y con cosas bien fanáticas, horribles, que hizo un efecto bien triste a muchos ¿no? hijos y hijas. Pero no había congregación. Entonces, el concepto, cuando alguien hoy va a ISKCON y ve, como dices, que 99% de los miembros de ISKCON viven de manera independiente, con su propio Claro. dinero, pero son iniciados y cantan 16 rondas desde 30 años y siguen los cuatro principios y predican de sus casas, y etcétera, etcétera. En muchos casos son más seniors, más maduros y tal vez más avanzados que los monjes en los templos, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, te doy un ejemplo para no ir lejos, pero por ejemplo, hace 3 semanas en la nueva Mayapur, New Mayapur, que es una super comunidad, está avanzando muy bien, no quiero criticar, pero bueno, hay un presidente del templo que es súper simpático, pero hace como 5 años que está en el movimiento. Y hay una devota muy antigua que tiene 63 años y ella se hizo devota se inició en 79, imagínate, tiene como 40 o 50, 40 o 42 años o Claro. 52 años de conciencia de Krishna, ¿verdad? Y al empiezo del Guru Puja, ella estaba vestida no tenía un sari, pero tenía un skirt, a long skirt, Una falda. una falda normal, limpia. Y iba a empezar Jaya Prabhupada y el presidente del templo vino y le dijo, no, Mataji, no puedes liderar el Guru Puja sin ponerte en sari. Entonces, ¿qué fue tu pregunta? ¿Dónde vamos? ¿Con Chaitanya Mahaprabhu en primero Sí, donde usted quiera, sí, sí, podemos empezar por donde usted quiera. Ok, pues mira, Chaitanya Mahaprabhu, ¿ok? Chaitanya Mahaprabhu, cuando vemos a su ejemplo, es un lila. Estamos de acuerdo que es un lila. Creemos que es Dios la persona suprema. Ah, una paréntesis chiquitita que tiene que tener con las traducciones. Porque A si ver, hay alguien que está escuchando ahora que pertenece al BBT español, que ponga escucha pausa, ponga pausa. una pausita sobre el lenguaje. La expresión Supreme Personality of Godhead. ¿Mm? La suprema personalidad de Dios. Dios mío. Jyotirmayi Devidasi, una discípula de Prabhupada, que tradujo, era parte del equipo que tradujo los libros de Prabhupada, preguntó directamente a Prabhupada, Prabhupada, ¿podemos traducir Krishna, the Supreme Personality of Godhead, en francés con la palabra Krishna, Dieu, la personne suprême? Que como el español, que es latino y francés, son Claro. así, La es persona suprema. Dieu, sí, Krishna, Dios, la persona suprema. Y Prabhupada dijo sí. Y es por eso desde el BBT francés dice Krishna, Dios, la persona suprema. Y en mi opinión, por el hecho que el portugués, el italiano y el español son idiomas latinos, Claro. exactamente como el francés, y por el hecho que Prabhupada, el fundador, dijo que en el caso de francés
que normalmente, en mi opinión, debería aplicarse a las 3 otras lenguas latinas, yo creo que en español y en italiano y en portugués deberían decir, en lugar de la suprema personalidad de Dios, como que adoramos una personalidad, no, no adoramos a Dios, pero Adiós. su personalidad, adoramos a la personalidad de Dios, no Dios él. No, es loco, con todo respeto, es loco. Pero Krishna, Dios, que es la persona suprema, es exactamente, ¿no? Ishvara Parama Krishna Sachidananda Vigraha, es nuestra filosofía. Y encima de esto, Prabhupada dio el tampón verde. Bueno, paréntesis cerrada. Volvemos. Ojalá podamos poner un link a este momento y, ¿no? Sí, compartirlo con los gerentes del BBT español. Cuando ves a Mahaprabhu, él se viste como todos los otros brahmanas en Navadvip. Y recordámonos que está descrito en el Chaitanya Bhagavat, en el Chaitanya Charitamrita, que los Vaishnavas de la época del señor Chaitanya eran una minoridad. Claro. Una minoridad tan pequeña que Advaita Acharya él mismo se lamentaba, todos los Vaishnavas se lamentaban que, híjole, es tan difícil vivir aquí porque hay tantos smartas y ritualísticos y adoradores de diferentes deidades y logicians, etcétera, etcétera, materialistas, Claro. a todos lados. Y había muchos que querían hacer daño a los Vaishnavas. El ejemplo ¿no? Cuando echaron la casa misma de Shivas Thakur en el Ganges y no eran como todos, Jai Prabhu, oh, qué bien, los Vaishnavas. No. Claro. Había fricción. Entonces, en este contexto, no dice en cualquier lugar que los Vaishnavas que estaban ya antes de Chaitanya Mahaprabhu, como Advaita Acharya, los asociados más viejos, decimos, de Chaitanya, Advaita Acharya, Shivas Thakur. Y Haridas. ¿Cómo? Haridas. Y Haridas Prabhu es súper interesante, un devoto que tiene un PhD de University of Chicago que es de Bengal, un discípulo de Tamakrish Maharaj. Me dijo hace un mes que cuando ves a representaciones de la época, dibujos, pinturas de Haridas Thakur, Haridas Thakur está con la barba y con su lungi, que es como una gamsha, ¿verdad? Una toalla, como se ve todavía hoy, ¿verdad? Vas en Bangladesh o en Bengal del Oeste y ves a los musulmanes muchas veces con un lungi, un t-shirt o algo así, la barba. Haridas Thakur, el Namacharya, por el amor de Dios, el Namacharya, él se quedó vestido con la barba como es. Stanestitaha, del Bhagavatam, eso lo vamos a ir a ver, es el verso por excelencia del Srimad Bhagavatam, Stanestitaha. Entonces los asociados del señor Chaitanya no se vestían diferente, tal vez tenían tilak, sí, tulsi, ok, pero se ponían, podemos decir, el equivalente de los jeans o de los pantalones occidentales de hoy. Era la ropa de esa época en ese lugar y usaban esa ropa. Claro. Si esta ropa tiene más resemblancia a lo que los asociados eternos de Dios en el mundo espiritual se ponen por la eternidad, ok. ¿Pero qué? Todavía en este mundo, en esta época, era el jeans de todo día. Claro. ¿Okay? Claro. Entra Chaitanya Mahaprabhu, que es un fanático que no tiene, que se burla de los Vaishnavas, y los Vaishnavas se lamentan, pues este Nimai Pandit está tan fascinante, tan atractivo, y qué lástima que no se hace devoto. Imagínate si se convertía a nuestra tradición, sí, qué bien sería. No, es como a veces devotos dicen, no, imagínate si ¿cómo se llama el futbolista súper conocido de Argentina? Messi. Sí, imagínate si Messi se hacía devoto. ¿Qué influencia tendría, verdad? Entonces así los devotos pensaban, está escrito en el texto, a propósito de Chaitanya Mahaprabhu, que él, cuando su papá se muere, va a Gaya y allá encuentra a Ishvarapuri, su guru, y tiene como el momento, Hare Krishna, regresa a Navadvip transformado, empieza a servir a los devotos dicen, wow, Messi, miembro de ISKCON.
y muy rápido se vuelve el líder mismo de todos los Vaishnavas en Navadvip, de Grihastha, está casado. Está casado, claro. No se corta el pelo, no se pone otra ropa, se viste exactamente como se vestía antes y como todos los otros brahmanas non-Vaishnava de la época se visten. Claro. Tal vez se pone tilak, ok, tal vez se pone tulsi, pero no hay cambio de vestimenta para un grihasta que se vuelve devoto de Krishna. Y no solamente un devoto en la congregación, pero devoto, un líder, Un líder, claro. un GBC, un presidente del templo, y por qué no, un guru grihasta. ¿Entiendes? Y cuando él convierte, por ejemplo, a los Vaishnavas Patan, hay un grupo de musulmanos que se llaman los Patan, Los patán. ¿verdad? Y está descrito Sí, en el sí. Chaitanya Charitamrita que él los convierte a todos, y se vuelven todos Vaishnavas. Ujú. Y como vemos con Haridas Thakur, los musulmanos se vestían de una manera bien típica musulmana. No se dice en cualquier lugar que los Pantan Vaishnavas de repente, pues sí, espérate, voy a buscar Voy a cambiar. me voy a cambiar para... el Harinam empieza, espérame 5 minutos, voy a cambiarme en ropa devocional. Yo estaba escuchando ahorita mismo, antes de la clase, los Prabhupada Memories, Sí. los recuerdos de los discípulos de Prabhupada. Hay un devoto que dice que la primera vez que vio a Prabhupada fue un interview en la televisión, donde la entrevista dijo a Prabhupada, bueno, usted se llama espiritual, pero veo que usted vino aquí en coche. Y Prabhupada dijo, si utilizamos un coche en el servicio de Krishna, este coche se vuelve un coche espiritual. Y el devoto le hizo, wow, qué interesante. Entonces, cuando definimos qué es ropa devocional, Claro. ropa devocional, como ¿conoces a Wisdom of the Sages, Raghunath Prabhu? Sí, sí, el podcast de Tiene Raghunath un Das. podcast. Él dijo en una conversación una vez, devotional clothes means clothes that I use to serve Krishna. Claro. Ropa devocional es ropa, por supuesto, limpia, modesta, en la bondad, que utilizo para servir a Krishna. Como un coche, si lo utilizo para hacer Sankirtan, es un coche espiritual. Yukta Vairagya, ABC, por favor, Prabhu. Claro. Yukta Vairagya, ABC. Y es casi como en ISKCON, ¿sabes? Superman tiene el Kryptonite. Sí, la kriptonita. A la Kryptonita, Superman no puede hacer nada, ¿verdad? Entonces, tenemos esta cultura de Yukta Vairagya, de utilizar todo en el servicio de Krishna, ¿verdad? Computadoras, todo, ¿no? Autos, aviones, todo. Camiones, todo. Pero utilizar pantalones o ropa occidental en la bondad normal para servir a Krishna y representar a Krishna, no lo podemos, no se toca, ¿no? Claro. Sí, tal cual. Muy, muy extraño. Sí, ¿Sí puedo seguir? sí, claro. Como ves, me preparé mucho porque, no sé, en esta vida tengo esta pasión de hablar de eso. Y al final, vamos a regresar a este punto ¿por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante? Tenía un profesor a la Universidad de California en Riverside que decía, what is the BFD? El BFD, que quiere decir, what is the, ¿no? Haces un argumento académico, todo, y al final, what's the big freaking, F-U-C-K, una mala palabra, Claro. what's the big deal? ¿Qué es el punto, hombre? Vale, ¿cuál es el punto? ¿Qué es el punto? Claro. ¿Qué es el punto? Pero el punto, Prabhu, es las repercusiones, las implicaciones futuras por años y decenas y siglos a venir es muy importante. Y para los Vaishnavas, como Prabhupada dijo cuando llegó en el Jaladuta en 66 y escribe este poema a Krishna y glorificando a su Guru Bhaktisiddhanta y pidiendo ayuda a Krishna, por favor, mi Guru me dio esta misión. Y dice que cuando las almas paran de sufrir, eso es el placer del Vaishnava, ¿verdad? Y entonces sí está, ¿ves? Me emociono porque creo que es tan importante, porque si hay una alma, qué decir de 100, qué decir de 1000, qué decir de 1 millón, sobre
conocemos generaciones y generaciones de ISKCON que no se entregan al Señor Chaitanya por una cuestión de vestimenta, Claro. de ortodoxia vestimental. Es violencia, Prabhupada. Prabhupada define violencia en el Bhagavad Gita como poner obstáculos en el avance de un alma. Es una otra definición de violencia en el capítulo 13 del Bhagavad Gita, en un significado. Prabhupada dice eso. Bueno, pues entonces regresamos para acabar con Chaitanya Mahaprabhu. Ves a lo que instruyó a Raghunath Das. Súper interesante. Cuando Raghunath Das, antes de volverse un renunciador, ¿verdad? Sí. ¿Te acuerdas? Dice en el Chaitanya Charitamrita que era de buena familia, muy rica. Era como un príncipe. Un príncipe. Y a un momento se va de la casa y va a Chaitanya Mahaprabhu y ya está casado, ¿verdad? O se va a casar, o sus papás, no sé si está casado o sus papás quieren que se casa, pero ¿y qué le dice Chaitanya Mahaprabhu? ¿Te acuerdas? Le dice, regresa a tu casa, no sea un monje loco, regresa en este entonces. Después viene y es un sannyasi, Claro. La personificación de la renunciación, del tyag. Pero en ese entonces Mahaprabhu le dice, regresa a la casa, y le dice una cosa muy interesante, le dice, tu bhakti, guárdala escondida. Tanto que la gente alrededor de ti no va a saber que tú eres un devoto de Krishna. Imagínate. Entonces la pregunta que se pregunta es si cuando un grihasta va, por ejemplo, en Harinam, en Occidente, en un dhoti blanco y una kurta blanca, ¿corresponde o no a la instrucción de Chaitanya Mahaprabhu, a Raghunath, el grihasta Raghunath, de esconder a su bhakti y de ser muy discreto sobre su bhakti? Es una pregunta interesante, ¿no? Sí, claro. Sí, tal cual. Entonces, así, vemos con Chaitanya Mahaprabhu, los Vaishnavas no se distinguían. Sí. No se distinguían por nada de los smartas, de los que comían carne, de los adoradores de semidioses, etcétera, etcétera. Se vestían exactamente como los otros. Claro. El Bhagavatam, para acabar. Y recuérdame, por favor, si olvido de hablar un poquitito sobre la distinción entre Pancharatrika y Bhagavad Marg. Muy la bien. adoración de la deidad y el ritual y la glorificación de Dios con el Shravanam Kirtanam, con los Kirtan, porque hay una distinción importante a hacer. Pero bueno, con tu permisión, vamos finalmente al Bhagavatam. Vamos. Primero, y te agradezco, y les agradezco a todos de darme esta oportunidad de compartir mis pequeñas realizaciones o opiniones sobre esto. En el Bhagavatam hay 18,000 versos, ¿verdad? Sí. 18,000. Y de todos los 18,000 versos hay como solamente 2 versos. 2 versos. Haces el cálculo, ¿no? 10,000 dividido o 2 dividido seamos generosos y ponemos 3 dividido por 18,000 es 0.0001%. y estamos regalando un verso. Estamos regalando un verso, que es en el canto 7. 0.0002 o 1.6% del Bhagavatam da instrucciones en cómo vestirse. Y olvidamos a veces que el que habla al Bhagavatam está desnudo, Prabhu. Está desnudo arriba del Vyasa-san. ¡Está desnudo! ¿Verdad? Es instrucciones sobre cómo el brahmachari tiene que vestirse y cómo el vanaprastha, interesante, tiene que vestirse. Y hay nada que tener con el uniforme de brahmachari de los brahmacharis de hoy en día. Claro. ¿No? Es como, ¿cómo se dice? Like dreadlocks. Tiene que tener dreadlocks. Sí. Y like deer skin. Sí, de piel de venado. Algo que
no usaríamos hoy en día, ¿no? Pues ¿por qué no, Prabhu? Hay que ser... Está en el Bhagavatam, está en el Bhagavatam. Bhagavatam, ¿verdad? Entonces, primero, lo que no hay en el Bhagavatam es muchas instrucciones de cómo vestirse. Y si hay algunas, es sobre cómo un monástico o alguien que se está volviendo en un contexto más renunciador, como un vanaprasta. Y es interesante porque el sannyasi también, el que ha renunciado al mundo, pues sí, vemos a Shukadeva Goswami, está desnudo. Está desnudo. No hay Exacto. nada sobre esto. Se viste. Entonces, y hay otro verso, y eso es como ¿cómo se dice el flag? La bandera. El flag es la bandera pues sí, lo voy a decir, para mí, en mi opinión, es la bandera de Krishna West, es la bandera de cualquier devoto o devota que piensa que la conciencia de Krishna, para los que no son monásticos, como eres, sin uniforme religioso impuesto en ti, como por ejemplo, porque a veces digo a devotos, mira, si te importa tanto la vestimenta, el uniforme Vaikunta o devocional, tal vez, eres una mala, en the wrong tradition. Claro. Tal vez sería mejor que vayas a los Sikhs o a los judíos hasídicos, Claro. ¿no? Los Los judíos hasídicos, ortodoxos. los ortodoxos hasídicos, o a los menonitas cristianos, o a los Amish. Los ves en Sí, sí. Polonia, en Alemania, en Estados Unidos, con Carretas. sus caretas y como se vestían en Polonia hace 200 años, ya se para y no se viste. Y interesante, estas tradiciones, ¿sabes? Como si hoy en día, en 2021, hay como 4 en el mundo, donde Claro. hay un uniforme mandatorio, no solamente para los sacerdotes, pero también para los miembros de la comunidad, los miembros de la congregación. Hay Claro. 4, 3 o 4. Y si ves, es muy interesante que esos 3 o 4 grupos religiosos no tienen un mensaje universal de predicar y dar la buena palabra y decir a cualquier persona, mira, no importa de dónde vienes, no importa cuál es tu clasificación social, no importa tu posición económica, no importa el color de tu piel, no importa nada material, la Claro. misericordia de Dios es para ti, No, ¿verdad? estos son grupos muy cerrados. Cerrados que se quedan, no predican, no Claro. les interesa. Y algunos creen que aunque naces como los judíos, con todo el respeto, los judíos ortodoxos, si no naces judeo, pues No sos judío, claro. ni modo, chico, te puedes convertir, pero ¿me entiendes? Entonces es interesante, porque a veces entendemos, he escuchado a devotos líderes que dicen, sí, tendríamos que seguir el ejemplo de los Amish, y sí, bueno, si tenemos fincas, autosuficiencia, pero eso no significa que cada miembro de esta comunidad rural y autosuficiente, que es súper, tiene que tener un vestimiento radicalmente diferente del resto de la sociedad. Claro. No es obligatorio. La misma cosa, muchos devotos dicen que, pues, si no te vistes en dhoti y sari y kurta, no puedes tener valores tradicionales, más de la derecha, decimos políticamente, o más tradicionales en el contexto de la casa, el papel no, de la familia, etcétera. Claro. No. Y el ejemplo es que vemos a millones y millones de cristianos modernos, muchas veces evangélicos, que tienen posiciones súper tradicionales, porque te puedes encontrar cosas en la Biblia que son súper, súper tradicionales, pero se visten como gentlemen o como gente de hoy en día, ¿verdad? Ujú. Entonces, el Bhagavatam, este verso, es en la oración del señor Brahma, Gyane Prayasa Mutapasyanamanta Eva Jivanti San Mukavitam. La tercera Ahí palabra está. es Stanestitaha Shutigatam Kanuvan Manubir. Y ¿la tienes la traducción en español de este No, verso? no la tengo aquí a mano. Porque, ajá, pues en español, mira, te la doy. En inglés es My dear Lord,
those who, while remaining situated in their established social situations, y eso es el punto, quedándose en posición social aceptada, establecida, ¿ok? Él o ella que te adora por escuchar a tus mensajes trascendentales, mientras y abandonando al proceso de especulación. Él te puede conquerir. Él te puede conquerir, no otra persona. Mira, lo tengo en inglés y te lo pongo en español. Español, ojalá está en español. No está en español. Qué lástima. ¿No lo han traducido todavía en español o el décimo canto? Claro, es un canto que todavía no se tradujo. Todavía no se ha traducido. Se está traduciendo. Pues mira, tengo entendido que se está traduciendo te doy ahora. la traducción. Ah, lo están traduciendo ahora. Sí. Spanish. Bulgaria es Spanish. No está traducido en español. Sí, Spanish. Ok, aquí está. Mira, es un buen sistema de traducción. Ok, aquellos que, aún permaneciendo situados en sus posiciones sociales establecidas. Eso es un detalle del verso, pero para este punto de la vestimenta, importante. eso es todo. Claro. Es todo. Stane stitaha. Aún permaneciendo situados en sus posiciones sociales establecidas. Entonces quiere decir, por ejemplo, como el señor Chaitanya cuando va a la India del Sur y habla con el Kurma Brahmana, que quiere abandonar a su familia y ir con Chaitanya Mahaprabhu. Mahaprabhu le dice, no, quédate en tu situación y predica alrededor de donde vives, vuélvete guru en tu contexto, etcétera, etcétera. No tienes que cambiar, no tienes que volverte un sannyasi, le está diciendo. Entonces, no solamente hay la cuestión de ashram. Y es interesante porque por 20 años de ISKCON, eso fue la onda, por una razón u otra. Que si te interesa la conciencia de Krishna, tienes que parar tus estudios y rendirte a un templo, cambiar a tu situación social, ¿verdad? Pero el Bhagavatam no dice eso. Y en el significado de este pasatiempo con el Kurma Brahmana, en uno de los significados, Prabhupada dice que mucha gente nos pregunta si tienen que abandonar a sus vidas familiares para vivir en un templo, para practicar la conciencia de Krishna. Y no, para nada. Solo tienen que quedarse en la casa, en la mañana y en la tarde, cantar Hare Krishna, leer el Bhagavad Gita si pueden leer, y así es, ¿no? Entonces, siguiendo con el verso. Aquellos que aún permaneciendo situados en sus posiciones sociales, y ahora vamos a hablar de Prabhupada, porque esta contradicción aparente, ¿no? Superficial en lo que Prabhupada dijo, se resolve completamente, Prabhu, con esto. Aquellos que, aun permaneciendo situados en sus posiciones sociales establecidas, desechan el proceso de conocimiento especulativo y con su cuerpo, palabras y mente, ofrecen todos los respectos a las descripciones de tu personalidad y actividades, dedicando sus vidas a estas narraciones que son vibradas por ti personalmente y por tus devotos puros, ciertamente conquistan tu señorío, aunque por lo demás eres inconquistable por cualquiera dentro de los tres mundos. Entonces, es un verbo que pone énfasis en la escucha, en el Shravanam, ¿verdad? Y por escuchar al Mahamantra, te vuelves devoto de Krishna. Ok, pero esta tercera parte del verso, stanestitaha, mientras, ¿cómo se dice? Mientras aún permaneciendo situados en sus posiciones sociales. Entonces, claro, con la vestimenta, mira, si tú vives en Francia, donde la gente se viste de una manera, y eso es una situación establecida, y no quieres volverte un monje, no quieres vivir en un templo como un monje, pues según el Bhagavatam, según las instrucciones de Chaitanya Mahaprabhu a Raghunath Das, según el ejemplo de los Patan Vaishnavas, según el ejemplo de Haridas Thakur, según el ejemplo, me siento como un predicador cristiano,
según, según el ejemplo de Chaitanya Mahaprabhu él mismo, antes que tomas sannyas, no tienes que cambiar a tu ropa, te puedes quedar exactamente como estás. Y entonces, si tienes 73 años y estás enfrente de Prabhupada y tienes una, ¿cómo se dice en español? Una falda. Una, tienes una falda y quieres glorificar a Prabhupada y no estás en el altar, y eso, si me permites, quiero hacer esa distinción entre Pancharatrika y, y Bhagavad Mar, porque hay un ejemplo muy, muy bonito en la iglesia católica. Si no eres en el altar, pues por Dios, por el amor de Dios, tienes la justificación del Bhagavatam, la justificación de las instrucciones de Chaitanya Mahaprabhu, el ejemplo de Chaitanya Mahaprabhu, y como vamos a ver con Prabhupada también, la permisión de liderar, de lead to lead, de cantar to lead. Sí, liberar. ¿Cómo se dice? Liderar un kirtan o hablar de Krishna, que es en la categoría de Bhagavad Margi, no Pancharatrika. Entonces, antes de hablar de lo que Prabhupada dijo, podemos rapidísimo hablar de esta Sí, distinción sí, entre claro. Sí, Pancharatrika sí. Esta distinción, digamos, entre lo más sacerdotal y otras situaciones. o ritual, si Claro. podemos decir. Ves a las iglesias católicas, cuando vas a un servicio católico, hay gente en la congregación, y recuérdate, en la iglesia católica, si no eres un brahmachari o un sannyasi, no puedes ser un sacerdote, No, ¿verdad? claro. Mi papá decía un chiste, hay dos sacerdotes católicos de como 55 años, 60 años, y uno dice al otro, oye José, ¿tú crees que un día en nuestra iglesia los sacerdotes como nosotros nos vamos a poder casarnos? Y el otro dice, pues Diego, lo he pensado y yo creo que sí, porque mira, cuando ves a la historia, los primeros discípulos de Jesús, muchos se casaron y el Papa que tenemos hoy está muy, muy liberal y yo creo que sí, yo creo que va a haber este cambio en la iglesia. Mira, pero tú y yo, a nuestra edad, no creo que lo vamos a ver, Claro. pero tus hijos y mis hijos, tal vez que sí. Entonces, mira, en la iglesia todo respeto a nuestros amigos, hermanos católicos, pero cuando ves a un servicio católico, hay gente de la congregación que viene a o leer pasajes de la Biblia, ¿verdad? Hacer el ritual de la transubstanciación con la hostia y La todo. hostia. Bueno, es el sacerdote que lo hace y tiene uniforme, ok, tiene su bla, bla, bla. Pero en el contexto de glorificar a Dios con el Shravanam Kirtanam, que nosotros hacemos, ¿no? Liderar un kirtan, ves a gente de la congregación que están vestidos bien, limpio y todo, pero en el contexto cultural local, que vienen casi en el altar, se ponen detrás del micrófono, leen en el micrófono la Biblia o cantan, ¿verdad? Sí, Tienen un sí, tal grupo cual. enorme de gente Tal que cual. canta y son sin uniforme. Entonces, es interesante que en la Iglesia Católica hay este principio de diferencia entre Pancharátrica, que para nosotros quiere decir la Rituales. adoración. ¿Mm? Rituales. El servicio directo a la deidad, Ujú. tocar la deidad, poner ropa a la deidad, ofrecerle comida y todo. Y el Bhagavad Marg, el Shravanam Kirtanam, que se pasa adentro del templo o en la calle, afuera del altar. Y hay dos diferencias. Y para el Pancharatrika, ok, hay más, tienes que estar muy puntual, tienes que Claro. estar muy limpio. Hay dos solamente, también es interesante, hay solamente dos instrucciones en el Hari Bhakti Vilas que un hombre que hace puja tiene que tener ropa que no está Sí, sin construida, costuras. sin costura. Pero es interesante que Prabhupada, que era una acharya, que tenemos que seguir su ejemplo, que predica por su ejemplo, él no seguía para nada esta instrucción. Él instaló a deidades, hizo fuegos ceremoniales, dio iniciaciones en En kurta, que curta. es costurido, que Está es cocido. Está todo, está cosida, es ropa cocida. pero bueno, pues no, Prabhupada no se puede imitar. Ok,
Entonces el Hari Bhaktivilas tiene reglas de cómo vestirse en el altar. Ok, pero Dios mismo, Chaitanya Mahaprabhu, ¿él qué dice por cantar el santo nombre? Que es en la categoría de Bhagavad Mar. ¿Qué dice en el segundo verso del Shikshashtakam? No, no hay ni reglas ni regulaciones. No hay ni reglas ni regulaciones. Niyamita smarane na kalaha. ¿Verdad? Entonces hay que recordarse que liderar un kirtan, aunque en el templo, porque hay un presidente de templo que me dijo, pues sí, no, mira, en la calle vístete como quieres, pero cuando estás enfrente de la deidad en el templo tienes que ponerte dhoti, porque es una continuación de lo que está pasando en el altar. No, lo que está pasando en el altar es pancharátrica. Claro. Y la glorificación que sea a 1 metro de la deidad o a 20 metros de la deidad o a 50 metros es en la categoría de Bhagavad Marg, de Shravanam Kirtanam. Y Mahaprabhu él mismo dijo, para eso no hay cualquier regla, no hay cualquier regulación. No hay cualquier regulación y incluye la vestimenta. Entonces, por supuesto, somos una institución y entonces tenemos que... Porque devotos también dices, entonces quiere decir que las devotas pueden venir en bikinis y en miniskirts y los hombres en jeans. No, no. Si nuestros amigos los No católicos lo hacen. entienden, es lógico, ¿verdad? Entonces, ok, paréntesis cerrada con este punto de Pancharátrica y Bhagavad Marga, hacer esta diferencia es súper importante. Ahora regresamos a Prabhupada. Regresamos a Prabhupada. ¿Ves? Una cosa interesante sobre Prabhupada, porque hay devotos a veces que dicen, sí, que la ropa de kurta y de sari es lo más similar a lo que hay en el mundo espiritual. Entonces hay que vestirse como, no es solamente vestimiento o vestimenta de la India, es la vestimenta del mundo espiritual, Claro, claro. ¿verdad? Lo hemos oído esto. Y ok, tal vez es mucho más similar. Hay una conversación donde Prabhupada, donde dicen, Prabhupada, Prabhupada dice, ¿tú crees que Krishna se pone en pantalones? O no, que Vishnu se pone en pantalones. Entonces, ok, aceptamos que quiere decir que el dhoti y el kurta es la cosa que es más similar a lo que se ponen ¿cómo se dice? Sí, que se usa. Asociados eternos. Claro. Es la ropa del mundo Pero espiritual. entonces, ¿por qué? Sí, ok, pero entonces por esta lógica, primero no hay cualquier instrucción, porque hay diferencia entre descripciones del mundo espiritual y instrucciones para sadhakas de qué hacer, ¿verdad? Por el hecho que hay, por ejemplo, descripciones de cómo se visten los asociados eternos de Dios en sus formas Sachidananda en el mundo espiritual, no implica para nada, aunque sí está escrito, pero todavía no he visto una instrucción donde hay una instrucción específica que se llama como sobre el praxis, donde hay que tienes, no, haga esto o haga esto, que hay que imitar cómo se visten los devotos del mundo espiritual. Bhaktivinoda Thakur, al contrario, él critica esto. Él dice que eso es sahajaísmo, de imitar de cómo Radha y Krishna se visten. Eso es sahajaísmo, imagínate. Entonces, por la misma lógica, ok, si eso es el vestimiento del mundo espiritual, lógicamente, entonces, lo más imitamos, lo mejor, ¿verdad? Entonces, mira, vamos al néctar de la devoción. ¿Y por qué no hacemos una resolución del GBC que todos los devotos tienen que ponerse prendas rojizas, camisas doradas, turbante naranja, diferentes tipos de cinturones, pelo a veces decorado con flores colocadas de diferentes maneras, tinte de sándalo y azafrán mezclado en un ungüente que se unta en todo el cuerpo, guirnaldas de flores alrededor del pecho, pendientes de diamantes, collar de perlas, ¿cómo se dice? Earrings que parecen a un tiburón, ¿verdad? Aretes de forma de tiburón. Brazaletes, campanas para los tobillos. Sí, guirnaldas bordadas, hermosos anillos en los dedos. Hagamos esto, Prabhu. ¿Por qué nos ponemos en zapatos? ¿Por qué zapatos, no? ¿Y por qué tener un iPhone, un teléfono? ¿Por qué ir en coche?
¿Por qué una kurta? No menciona kurta, sí, ¿no? Entonces, si tenemos esa lógica, uno, todo el concepto de Yukta Vairagya lo podemos meter a la A la basura, basura. ¿verdad? Separa el Yukta Vairagya. Segundo, no hay cualquier instrucción de esto. Y tercero, vemos a Prabhupada del mismo. Aunque él era un sannyasi, tienes fotos de Prabhupada donde tiene un t-shirt, Sí. tienes una foto de Prabhupada donde tiene una camisa muy estilo de cowboy de americano de Texas, ¿no? Con una, como un poquito así, ¿no? Pero bien larga, bien como tejana de Texas, los cowboys de Texas, ¿no? Yadubar me dijo la historia que esta camisa, que era safrán, pero estilo completamente de Texas, ¿no? Como Claro, cowboy. cowboy, American Claro. cowboy. ¿Y dónde se la puse esta camisa? Es una camisa como con hasta abajo, no tres botones de Sí, sí. kurta, como de arriba hasta abajo. Y Prabhupada la ponía en la India, Prabhu. La ponía en la India. Imagínate. Y Yadubar me dijo que la devota que hizo esta camisa, Prabhupada, su meditación era que Prabhupada es un pastor, ¿cómo se dice? Sí, sí. Un Un gopa. vaquerito. Y para ella, ¿cómo? Que Prabhupada es un vaquerito, ¿Cómo? un vaquero. Sí, un vaquerito, un vaquero. Entonces su concepción de vaquero es como un cowboy de Claro. Texas. Entonces su meditación fue, ok, pues le voy a hacer una camisa bien de Texas, cowboy, pero azafrán, con botones de perlas. Y Prabhupada se la puso, ¿no? Y ves, hay una descripción de cómo Prabhupada se ponía, por ejemplo, hay una descripción en el Lilamrita, donde cómo se vestía. Y es en el capítulo 30 del Lilamrita. Y mira lo que dice. Dice esto. Dice, Prabhupada salió en la bruma de la mañana en Londres, en el Bhaktivedanta Manor, sobre la hierba larga y húmeda, vestido casi por completo de negro, llevaba un sombrero ruso con orejeras y botas Wellington negras de goma, un abrigo negro de cuerpo entero que le habían regalado los devotos en Alemania, cubría su túnica y su jersey, dejando solo atisbos de tela azafrán. Claro. Entonces, esa idea que tenemos que imitar el más posible, Prabhupada, que era un sannyasi por definición tiene un uniforme religioso, pues, según el Bhagavatam no tiene, No lo pero tiene. bueno, según Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur y lo que viene a partir de Bhaktisiddhanta, sí, un sannyasi tiene un uniforme, ok, pero este uniforme, uno, no es las descripciones que hay en el Bhagavatam, y segundo, Prabhupada él mismo era muy flexible. Es para los sannyasis, qué decir de los grihastas. Entonces, mi conclusión es que cuando Prabhupada, y regresamos al empiezo, Prabhu, cuando hay estas instrucciones, donde Prabhupada está diciendo que las túnicas son importantes, los miembros del movimiento Hare Krishna tienen que ponerse el dhoti en el templo, etcétera, etcétera. Casi cada vez, Prabhu, casi cada vez hay la palabra brahmachari, Sí. hay la palabra sannyasi o hay la palabra azafrán, antes o después, en la Claro. misma frase o en el mismo parágrafo. Entonces regresamos a que estábamos diciendo que cuando Prabhupada estaba hablando de sus devotos, de sus estudiantes, de sus discípulos, estaba hablando de la demografía de esta época que era Claro. casi toda monástica. Ujú. Y ahora, cuando hay estas conversaciones o citaciones de Prabhupada, y hay muchas, hay tantas, donde Prabhupada dice, no es importante, no es importante, puedes ponerte como quieres, la vestimenta es algo muerto, nosotros estamos hablando del alma, tú puedes venir vestido como americano y como quieras, it's your choice, Claro, es tu ¿cómo se elección. dice? Es tu elección. Es tu elección, etcétera. Y en otras veces, por ejemplo, como estaba como súper feliz con esto. Por ejemplo, hay un ejemplo donde Sasarup Maharaj describe que le mandaron a una foto a Prabhupada de Balavanta Prabhu, que estaba tratando de hacerse presidente. Había Claro. Sí. ¿verdad?
en the In God We Trust Political Party. Y hay una foto de Balavanta hablando sobre su party ¿no? político, Sobre su campaña, ¿no? Estaba haciendo sobre campaña su para campaña. alcalde. Sí, y vestido occidental, ¿no? Vestido de occidental. ¿Qué dijo Prabhupada? Dijo, oh, ¿dónde está su dhoti? ¿Dónde está su kurta? No, al contrario, Prabhupada dijo, this is what I always wanted, that we be known as American Krishnas. Eso es lo que siempre yo quería, que la gente nos conoce, nos reconoce como Vaishnavas americanos, o argentinos, o, Claro. ¿no? o europeos, occidentales, ¿no? Hay otra situación súper interesante en 67, donde un sannyasi se cae otra vez. Y en este momento Prabhupada se enoja y dice, pues ya no más sannyasis. Bueno, inició, porque 6 meses después inició a Bhakticharu Swami, por ejemplo, le dio sannyas. Entonces, no que paró a dar sannyas, pero en ese momento estaba como, Enojado. sí, enojado. And prestigious, mírate, es súper interesante. Prestigious everywhere. Y entonces, ¿qué dice? Te lo voy a leer, te lo tradujo, porque sí, entonces dice, ya no más sannyasis, y estos sannyasis que se han caído, que se casen, ya no más, no, pretending, Claro, no cheating. fingir, no fingir. Sí. Y eso, mira, dice, ¿por qué no hablar la filosofía en tu vestimiento grihasta dress? Prabhupada dice, en tu vestimiento grihasta, no este vestimiento, dice, not this dress. Entonces, Claro. probablemente se está mostrando del dedo su mismo o a un brahmachari o a un sannyasi. Claro. Entonces, la definición en 77 de Prabhupada de lo que era un grihasta dress, una vestimenta de grihasta, Vaishnava, no era un dhoti blanco y Claro. un kurta, pero era que, lo dice aquí, not this dress, but you have nice coat, pants, gentlemen. Pantalones, ¿cómo se dice? Coat, un blazer. Una campera. Una Un sobre campera, todo. y sobre todo, gentleman. Y dice, ¿quién dice no? Yo nunca dije no. Al contrario, yo sería muy, muy feliz de ver que hay gentlemen modernos, ok, con tilak, dice, y shika, pero el shika es otro sujeto, porque hay veces donde hay, Otro tema. Otro tema. no, es otro tema y hay algunos casos cuando había estos algunos grihastas que eran independientes, grihastas, hay algunos, como Ambarish Prabhu. ¿Ves la foto de Ambarish cuando recibe la iniciación? Tiene pelo largo, sin shika, Claro. y Prabhupada le está dando sus malas. Entonces Claro. no había cualquier problema. Pero bueno, aquí dice Prabhupada, yo nunca dije no, al contrario, sería muy feliz de ver que hay gentlemen modernos con tilak y shika hablando. Eso es muy prestigioso. ¿Por qué esta vestimenta falsa? ¿Qué es el problema con volverse grihasta? Yo era grihasta. Y tenemos ejemplo, cuando él era grihasta se Claro. vestía para Se trabajar vestía. entonces. Exacto. Y eso me hace pensar, Mukunda Maharaj, se recuerda que cuando, no, ¿cómo se llama? Hay un devoto en Londres, un discípulo de Prabhupada, olvido su nombre, él escribió una Bhagavad Gita muy linda, y él se recuerda que cuando Mukunda, que ahora es Maharaj, pero cuando era grihasta todavía casado con Janaki, esas tres Parejas. parejas que vinieron a Londres, él venía al templo antes de ir al trabajo y daba la clase de Bhagavatam en camisa y pantalones. Claro. Y preguntaron a Prabhupada, ¿está bien o no? Y según él, Prabhupada dijo, sí, del momento que está bien vestido y limpio, no hay problema. Entonces, el punto final, la importancia, the big fucking deal. What's the big? Hemos hablado 1 hora y 10, y entonces, ¿qué es el punto? ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el ¿Cuál es punto? el punto? Te digo una historia. Una vez fui al Sunday Feast, al programa de domingo en el templo ISKCON de Laguna Beach. Llegué como 10 minutos antes del Kirtan. Y entraron como 5 o 6
teenagers y entraron para el programa y se veía que eran aquí por la primera vez. Sí. Me acerqué de ellos y empecé a hablar con uno en particular y se llamaba John. Y, pues bienvenido, ¿estás aquí por la primera vez? Sí, sí, estoy aquí con mis amigos. Ok, ¿nunca has venido? No. Y me dice, mira, lo siento, pero quiero decirte, yo soy cristiano y estoy feliz en mi iglesia y no quiero convertirme a tu religión, pero solo vengo así por curiosidad. Le digo, pues sí, ok, súper, qué bien, ok, no hay problema. Me dice, entonces, ¿qué creen? ¿Qué es su creencia? Claro. Entonces, pues, no somos el cuerpo, el alma, nuestro libro es el Bhagavad Gita, reencarnación, Dios, una persona, la suprema personalidad de Dios. Y cantamos Hare Krishna. Mientras estoy explicando esto, hay devotos que están entrando en el templo. Y como se ve hoy en día, hay algunos vestidos, decimos, normal. Pero esa idea de vestirse de civil o devoto, eso también no funciona. No. Si eres un monje, ok, vestirse así es para ti vestirse de civil. Claro. Pero sí, como hemos visto, parece que no hay un uniforme Vaishnava que se aplica a los grihasta como en el contexto de los Amish, o de los menonitas, o de los judeos ortodoxos, o de los Sikhs. Decirse que te estás vestiendo de civil cuando nunca hubo y no existe un uniforme claro. Vaishnava, no quiere decir nada. Pero bueno, llegaron algunos vestidos normales y algunos vestidos en tradicional indiano o Vaikunta, decimos, ok. Y este chico, John, me dice, so what's up with the dress? Como, claro. Explícame. Y entonces yo le dije, pues mira, en nuestra iglesia hay dos opiniones. Hay un grupo que piensa que vestirse así es vestirse como es más cerca de lo que se viste en el mundo espiritual y da más placer a Dios y a nuestro fundador y a nuestros maestros espirituales. Da más placer a Krishna, satisface. ¿Cómo? Dígame. Satisface. Lo siento. Y satisface más a Dios de vestirse así. Y otros piensan que no, ese vestimiento es contextual y como se vestían los Vaishnavas en la India hace 500 años, ahora por el hecho que esta tradición se ha ido a Occidente, donde la gente se viste de manera diferente, ahora podemos vestirse como se viste la gente en el contexto local. Y me dijo algo que nunca lo voy a olvidar. Pero antes de que te digo lo que me dijo, quiero decirte rapidísimo. Sí. Prabhupada dijo al padre de Sachinandan Swami. Sachinandan Swami recuerda una conversación entre Prabhupada y su papá en Alemania. Y dice Sachinandan Swami, lo dice en las Prabhupada Memories, lo puedes ver. Sí. Y dice Sachinandan Swami que... y él, por ejemplo, está muy de acuerdo con lo que dijo. Tuve una discusión. Cuando yo me cambié de blanco, como si no, ahora me voy a un lugar que me dijo, pues, creo que me voy a casar, quiero casarme, entonces me voy a poner de blanco. Es como, ¿qué quiere decir esto? Pero entonces cuando yo me cambié de blanco a normal, decimos, o occidental, muchos devotos me criticaron, o ¿qué pasó a Chandrasekhar? No se cayó, está en Maya, ¿no? Y había un festival en Serbia hace muchos años ya, ahora como 8 años, algo así. Y un día después del Kirtan, Sachinandan Swami dijo, Chandrasekhar, me llamó y con su acento bien alemán me dijo, Chandrasekhar, yo veo que tú que has cambiado la manera de cómo te vistes. Y yo estoy seguro que hay una razón, lo has pensado, y hay una razón bien específica por qué has cambiado de vestirse. Y yo quiero que tú me explicas tu razón. Entonces, mañana nos vamos a reunir, tú y yo, y vamos a discutir. Y yo quiero escuchar a tus razones. Yo era muy feliz porque finalmente un líder no me critica, no me utiliza. ¿Quieres saber? Al contrario, quiero que estoy haciendo eso porque it's a big freaking deal. Es importante, no es para mí, no es mis apegos. Sí, yo estoy apegado mucho más que la ropa.
La ropa es una cosita minúscula comparada a lo que estoy apegado, ¿verdad? Es un punto de futuro del movimiento de Sankirtan. Entonces, tuve la discusión con él, le expliqué de todo lo que dije ahora a ti, y al final, y no estoy diciendo eso para hacerme el muy, como dicen en México, y si lo estoy haciendo le pido perdón, pero solo para decir que hay líderes que piensan así también, ¿no? Por ejemplo, Sachinandan Swami. Y él al final me dijo, Chandrasekhar, yo estoy, we are exactly on the same page, somos exactamente en la misma página, estoy completamente de acuerdo con todo lo que dices. Y dijo, nosotros los Hare Krishna somos como tigres, no, como leones en un zoo, se dice En un un zoo, zoológico. un zoológico. Los Hare Krishna somos como leones en un zoológico. Entonces le pregunté por qué. Y él me dijo, porque en un zoológico toda la gente le gusta los leones o los tigres. Tiger, dijo, we are like tiger in the zoo. Entonces les gustan mucho los tigres, pero nadie se acerca mucho de los tigres, ¿no? Nos quedamos del otro lado de la ¿cómo se dice? ¿Ah? De la jaula. No queremos acercarnos tan cerca de los tigres. Entonces nosotros somos así, somos los Hare Krishna somos como tigres. La gente, sí, ok, simpática, pero no se acerca, ¿no? Y bueno, entonces para regresar a lo que John en Laguna Beach me dijo, pero otra historia, antes de dar el punchline final. Yo estaba en Londres, en el restaurante Govinda. Por tu misericordia me estoy recordando de algunas cosas importantes. Estaba tomando un prashadam en el super restaurante Govinda en Londres. Era solo. Y de repente dos jóvenes, 25 años, se sentan cerca de mí y empiezan a hablar en inglés. Y reconozco que uno tiene tulasi, el otro no tenía. Entonces empecé a hablar con ellos y por una razón u otra, este tópico de la vestimenta salió, ¿no? Y yo les dije la misma cosa, sí, hay una discusión en esa religión, no. Y el amigo del devoto, que no era devoto, era un amigo, son dos actores que y él me dice, you Hare Krishna, it's just like Dumbo the elephant. ¿Te acuerdas del Como Dumbo? Dumbo, el elefante de las orejas. Dumbo, el elefante de las orejas de Disney de 1930, no sé qué. Dumbo. Dumbo se dice Dumbo en español. Ustedes son como el elefante Dumbo. Entonces le dije, pues, explícame por favor. Y me dijo una cosa tan profunda, Prabhu, tan profunda. Me dijo, sí, ustedes Hare Krishnas, me dijo, ¿te acuerdas de Dumbo? Está arriba de un grande edificio y hay fuego. Todo el edificio se está descomponiendo por el fuego. Y, y, y no cree que puede volar. O sí cree que puede volar, pero él cree que su habilidad de volar viene ¿cómo se dice? De una pluma. De la pluma blanca. Él cree que su habilidad de volar viene de su pluma blanca. Entonces tiene su amigo el ratón, the mouse. Sí. ¿Se dice ratón? Ratón. ¿O no? El ratón. Tiene su amigo el ratón y Dumbo se echa, ¿no? He jumps. Y mientras está cayendo para el piso, con su pluma blanca, pensando que es esta pluma blanca, ese es lo que es el joven de Londres me está diciendo. Yo estoy mirando como fascinado, que sí, entonces Dumbo se está cayendo y su amigo, el ratón, le dice, Dumbo, deja esta pluma, tú puedes volar, deja esta pluma. Y así, con un poquito de fe, deja la pluma y con sus orejas empieza a volar. Y entonces le dice, ok, ¿y qué? Y él me dice, de la misma manera, ustedes Hare Krishnas, ustedes piensan que su espiritualidad, que su avance espiritual, que su fuerza espiritual viene de su vestimenta. Pero no es verdad.
viene de algo mucho más profundo que esto. Wow. Entonces, para regresar finalmente, sin más diversiones, a John en Laguna Beach. ¿Qué dijo John? A ver. ¿Qué dijo John? Entonces le dije, sí, en esta iglesia hay dos opiniones. Y pausa rapidísima. John, Laguna Beach, Prabhupada dijo que Laguna Beach es una ciudad donde hay yogis caídos que nacen. Interesante, ¿eh? Muy bueno. Y es una ciudad de clase alta. Es súper caro vivir en Laguna Beach. Entonces este John, imagínate, es como el candidato ideal para ser miembro de ISKCON. Claro. De buena familia, piedoso, una juventud pero cristiana, entonces que ok, tal vez come carne pero no toma, no bebe, no tiene sexo Claro. antes va a la iglesia, está muy feliz de estar en su iglesia, cree en Dios, etc. Rico, educado. Y este John, cuando yo le dije que pues hay estas dos opiniones, él me dijo esto, Prabhu, me dijo, wow, I'm sorry, but if I had to dress like Jesus Christ dressed 2,000 years ago in order to be a member of my church, I would never be a member of my church. Me dijo, si yo tendría que vestirme como Jesús se vestía hace 2,000 años para hoy ser un miembro de mi iglesia, nunca sería un miembro de mi iglesia. Exacto. Y para mí fue como la analogía de cuando estás cocinando arroz y no sabes si está cocinado o no, tomas un grano solamente y lo tocas y si está listo, todo está listo. Y si no está listo, ¿no? por un grano puedes saber todo, ¿verdad? Claro. Él representa, si él no representaba a nadie, es una tragedia. Si era solamente uno, ¿ok? Es una tragedia violenta. ¿Qué decir? Como yo soy completamente convencido, que representa a 100 y miles de personas. De personas hoy y acumuladas década después década, siglo después siglo, que le interesa, es como Woody Allen, ¿no? Woody Allen en la película... Ana y sus hermanas. Ana y sus hermanas. Él está haciendo shopping para religiones, no le gusta el judaísmo, fue a hacer shopping a la iglesia católica, no le gusta tampoco, está caminando, ve a devotos, le interesa por razones filosóficas. Y la prueba es que le pregunta a un devoto, que era no era un actor, le dijeron un devoto de verdad. Sí, un devoto de verdad. Y le dice, mira, tengo una pregunta, ¿sí? No quiero, I don't want to join or anything, no quiero rendirme al templo. Muestra que había tanta presión en estos años, ¿no? ¿te gusta Krishna? Bueno. Tienes que volverte al templo, cambiar tu situación social, cambiar tu vestimenta. Entonces le dice, no quiero rendirme al templo, pero solo ustedes creen en la reencarnación, ¿verdad? El devoto dice, sí. Entonces, quiere decir que si yo hago algo mal, me voy a reencarnar en un animal, dice como un aardvark, que es un animal bien sí, raro. Sí, un animal muy extraño, sí. Y típicamente del humor judeo de Woody Allen. Y el devoto le dice, pues mira, ¿tú crees en Dios? Pues sí, yo creo en Dios. Y el devoto le da un Bhagavad Gita, no le vende, ¿ya? Se puede dar los libros de Prabhupada lo hizo, y son gratis de cada manera, son todos en línea. Están todos online. Otro tema. Entonces le da un Bhagavad Gita y le dice, pues lee este libro y ve, ¿no? Y entonces Woody Allen dice gracias, se va y mientras está caminando, se dice a él mismo, oyes a su propia voz y dice, ¿qué estás haciendo, tonto? Who are you kidding? ¿Con quién estás? ¿Qué crees? ¿Qué crees, tonto? Y dice, ¿tú vas a volverte un Hare Krishna? Y dice esto, no dice, tú vas a volverte Hare Krishna porque vas a creer en la reencarnación, vas a tener principios de protección de los animales, vas a creer que la verdadera absoluto puede ser personal, vas a creer que hay 3 modalidades que influencian al mundo. No, dice, vas a volverte Hare Krishna, vas a raparte la cabeza, ponerte túnicas naranjadas y vas a bailar en el aeropuerto. Claro. You gotta be joking.
Tienes que estar como, what do you say? En Dancing Everyone, como, olvídate, olvídate. Y Claro. después dice, oh Dios, yo estoy tan deprimido. Entonces, en el contexto de esta palabra, ¿no? Brahmando Brahmite Kona Bhagavanji Guru Krishna Prasade Pai Bhakti Latavish, un alma por siglos y siglos y yugas, ¿no? Va arriba y abajo en el ciclo de reencarnaciones, a veces en animales, en humanos, y finalmente, después de millones de vidas, se encarna en un cuerpo humano. Ujú. Tiene la oportunidad de contactarse con, de obtener la semilla, ¿no? Por la gracia de Claro. Guru, de la devoción a Krishna. Imagínate, Woody Allen o este John, ¿no? Según nuestra filosofía, hace millones y millones de vidas que está sufriendo los adhyatma, adhibodhika, Sí, sí. los Todos los kleyas. ellas en este mundo de Janma Mrityu Jara Vyadi, Janma Mrityu Jara Vyadi, el lugar de sufrimiento, de donde se llore, donde no hay luz, etcétera, etcétera. ¿No? ¿Cómo se dice? En el canto 5, the Force of Material, el bosque El bosque the force, de la ilusión material. el bosque de la luz material. Y no por razones teológicas, al contrario, tenemos una teología súper linda, súper sofisticada, pero por razones externas de vestimenta, Claro. ¿cómo se dice? He spoils, Claro, sí, lo arruina, se arruina. ruina esta oportunidad. ¿Y cuántos años más, cuántas vidas más va a tener que sufrir? Entonces, una vez Prabhupada dijo a Narayana Prabhu, si podemos ayudar a una formiga para hacer un poquito de avance espiritual, nuestro movimiento entero es un éxito completo. ¿Qué decir de almas en cuerpos humanos? Claro. Que sí tenemos una tradición que es más védica que Prabhupada, más católica que el Papa, que no tiene justificación ni en el Bhagavatam, ni en Chaitanya Mahaprabhu, por su ejemplo, ni en los asociados de Chaitanya Mahaprabhu como Haridas Thakur, ni en sus instrucciones a Raghunath, y ni tampoco en las instrucciones no mencionadas por Rupa Goswami, y en Prabhupada, donde hay tantas palabras donde dice, al contrario, es la única cosa que quiero, que finalmente los Hare Krishnas sean conocidos como Hare Krishnas occidentales, ¿no? Yo no introducí el dote, etcétera, 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 para los grihastas. Es una tragedia. Yeah, that's the big freaking deal. Claro, That's the big ese deal. es el punto, ahí está el Ese punto. es Claro. el punto. El Vaishnava está viviendo para dar toda su sangre para ser el instrumento el más eficiente. Imagínate, para acabar con esto, el ejemplo que me gusta dar. Bueno, hay dos ejemplos de deportes. Uno que Hridayananda Maharaj da, que creo que es súper, y otro de básquetbol profesional que yo doy. Imagínate, empiezas un match de fútbol, decimos Brasil-Argentina en el Mundial. Clásico, clásico, clásico. Y empiezas dando a Brasil 2 puntos. Empieza el tiempo 0-0, primera minuto, pero ya tienen 2 puntos. No solamente tienes que alcanzar a ellos para hacer a 2-2, pero encima tienes que ojalá ganar 3-2, 4-2, etc. Imagínate el esfuerzo. Claro. De la misma manera, imagínate LeBron James, un gran, ¿no? Conocemos a LeBron James. Imagínate si eres un Lakers, pero no eres un gran jugador, pero bueno, eres en el equipo de los Lakers y ves que por una razón rara, LeBron James tiene 1 kilo de metal inútil en cada de sus zapatos y corre y hace todos estos súper puntos y todo con 2 kilos no necesarios Claro. ¿verdad? En sus zapatos. A un momento vas a decir, mira, lo siento, mira, LeBron, no quiero criticarte, no quiero, pero si sacabas estos 2 kilos que no sirven a nada, Haces mucho más. pues, mucho más, podríamos ganar, ¿no? Ganar el campeonato, que queremos todos ser parte de una religión que está ganando, que tiene influencia. Entonces es como de un lado nos estamos dando nuestra vida a Chaitanya Mahaprabhu, a Prabhupada y todo, y sí, no somos monjes, y sí vemos ejemplos de Woody Allen, de John, multiplicado
por 2, por 10, por 100, por 1000, quién sabe, yo creo que sí, por seguro, que no quieren venir a Krishna porque le estamos dando un mensaje non verbal. ¿Ah? Hay una cosa que sale de tu boca, pero después hace el mensaje, el idioma non verbal que das con tu cuerpo, de cómo estás vestido. Yo no, es por eso yo quiero dar el mensaje a la gente que mira, tú puedes tratar como yo estoy tratando de ser un devoto serio, sí, vestiéndose, quedándose en su situación social. Stanestitaha. Tal cual. Y entonces es algo muy importante a pensar como y finalmente acabo con esto, Prabhu. Empecé con esta analogía allá en Nova Gokula. Si tomas a dos misiles que van en el espacio, misiles se dice, Sí. y los ponen juntos y cambias el ángulo de uno de solamente 0.0001 grado. Cuando se van los dos en el espacio por muchos kilómetros, parece que los dos tienen exactamente la misma dirección, ¿verdad? Pero después de miles y millones de kilómetros, son bien diferentes. Sí. La distancia entre los dos es mucho más larga que al empiezo. Claro. Entonces, de la misma manera, what's the big deal? The big deal es que estamos hablando de dos escenarios muy diferentes uno de los otros. Uno es un modelo de religión donde hay un uniforme mandatorio o con mucha presión social, no solamente para los sacerdotes, pero también para los miembros de la congregación. Como hay un yatra en un país de Europa del Este donde hace súper frío en el invierno, Prabhu. Y en el templo, es un país bien pobre, que todavía está en la guerra. Y tienen en el templo un changing room. Sí, para cambiarse, un cuarto para cambiarse. Un parte para cambiarse enorme. Y hay familias que no son pujaris, que no son los que van a liderar el kirtan, que no son el que va a dar la clase, ven solamente para sentarse, escuchar a una clase, como se va a escuchar el sermón de un pastor o la mesa a la iglesia católica, tomar un poquito de prasadam, bailar para Krishna en el kirtan y regresar a la casa. Y hace menos 40 afuera, Prabhu, hace menos 40, y vienen con una mochila, ¿verdad? Con su dhoti adentro, y va en la sala de cambiarse, y no te puedes poner en el piso porque hay nieve Claro. que está ahora como agua negra. Claro. Entonces se ponen encima de una chair, de un asiento, una silla a 2 metros, y sacan su dhoti que es como 5 metros, entonces sin que se toca al piso porque está mojado. Imagina la complicación, como, híjole, y entonces se pone este dhoti, ¿no? Y sin tocar, y para entrar en el templo pasa 40 minutos en el templo, Hare Krishna, Prasadam, Srimad Bhagavatam Ki Jai, y regresa al cuarto, se saca el dhoti sin tocarlo y huele porque hay transpiración y se pone de vuelta Su ropa. y ropas bien y sale en menos 40. Yo tengo un amigo que me decía que a veces los devotos de Harinam en Moscú, otro país, van en Harinam en invierno, en dhoti, y hay como abuelitas viejas rusas, ¿no? Se llaman las babushkas, Sí. y vienen y dices, mi hijo, por favor, y les dan como 10 rubles, como $2. Comprate un pantalón. Por favor, cómprate ropa caliente, por favor, hijo. ¿No? Eso es el mensaje no verbal. Tenemos el Bhagavatam, una teología exquisita, y el mensaje no lo escuchan porque nosotros estamos dando un mensaje no verbal que tal vez es diferente de lo que el Bhagavatam dice para los que son monásticos y el ejemplo de Chaitanya Mahaprabhu y las instrucciones de Prabhupada. Muy bien, Prabhu. That's Buenísimo. importante. Muy importante, Prabhu. La verdad que les súper agradezco el tiempo. Sé que estamos a diferencias horarias importantes, así que le agradezco que se haya tomado este tiempo para estar con nosotros y brindarnos toda esta información. Me parece que es muy importante para el futuro de nuestro movimiento. Muchísimas gracias, Prabhu. Gracias por su paciencia, por su tiempo y su conocimiento. Al contrario, Hare Krishna. Bueno, le mando un abrazo grande. Muchísimas gracias por todo.
Ya, tú Hare también. Krishna, Haribol. Prabhupada.